Buenos días, chicos. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Buenos días, maestra. Buenos días. Si pueden irse. Muy bien, ya se están anotando. Gracias. Buenos días. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Antes del tema, les voy a comentar qué es lo que hay como concepto, esto de paradigma. ¿Saben alguno de ustedes qué es un paradigma? ¿Alguien sabe qué es un paradigma? Chicos. Brenda, ¿sabes qué es un paradigma? América, ¿sabes qué es un paradigma? Brenda, No, yo no, maestra. muy bien, les voy a decir muy bien. Un paradigma es un modelo a seguir que de acuerdo al contexto, la cultura y las ideas de esa época, de ese momento, es como se hacen los paradigmas. Les voy a compartir algunos ejemplos de paradigmas. Por ejemplo, anteriormente, cuando antes se dijera que la teoría de Galileo Galilei, que la Tierra era redonda, anteriormente se decía que la Tierra era plana, entonces ese era un paradigma de ese concepto, es decir, que todo mundo creía en ese tiempo sobre todo por las ideas y por el contexto histórico que había, que la Tierra era plana. Eso es un paradigma. Otro paradigma que les voy ahora sí a compartir algunos ejemplos de ello. Es, por ejemplo, ¿conocen ustedes al futbolista Messi? ¿Sí lo contestan? Sí. Bueno. Sí, maestra. Él es un paradigma. ¿Cómo que es un paradigma? Lo que pasa que todos los niños o como que el símbolo futbolístico por todo lo que ha realizado este futbolista es un paradigma del fútbol. ¿Sí me van entendiendo entonces a qué se refiere con esto de paradigma? Son modelos a seguir, o sea, son ideas también a seguir. Por ejemplo, aquí ya es el último, dice el primero. Messi es un paradigma del buen futbolista, un ejemplo a seguir para muchos niños, no solo por su calidad, sino también por su comportamiento deportivo y humilde. Otro paradigma, fíjense bien, la vida sana. Hoy en día existe un paradigma de la buena vida que consiste en comer equilibrado, hacer deporte y cuidarse en general. Este tipo de conceptos varían a lo largo de los siglos, como yo les comentaba. Ahorita con la pandemia, esta cuestión de la alimentación, del ejercicio, es un paradigma. Precisamente este se formó por todas las ideas, por el contexto, por toda la forma de vida que hoy en día estamos llevando. Otro paradigma es el tecnológico.
Y bueno, dice que a pesar de mucha gente no está de acuerdo. Es cierto que existe hoy en día una idea generalizada de que estar siempre conectado al móvil o a la tableta, al ordenador, es bueno para estar al tanto de lo que pasa y no perdernos de nada. Tan es así que este paradigma ha llevado al concepto del alfabetismo en el ámbito educativo y el analfabetismo. Entonces, el analfabetismo tecnológico es un paradigma, o el alfabetismo, mejor dicho, tecnológico, es un paradigma tecnológico porque hoy en día las personas que no están relacionadas con esto del manejo de los dispositivos, de las redes sociales, de todo lo que conlleva esta evolución tecnológica, es un paradigma. Entonces, el paradigma tecnológico es esto, es el uso de todas las redes y de todos los medios para poder accesar a toda la información. Otro es, por ejemplo, aquí habla de, ¿conocen ustedes a la mujer Superwoman? Sí, maestra. ¿Sí? Ajá, ¿quién es? Elisa. Ajá, exactamente, muy bien. Dice que hoy en día, ella es un paradigma, ¿por qué? O sea, es un modelo a seguir, porque hoy en día las mujeres sienten cierta presión por intentar llevar a cabo una carrera profesional, ser madres, buenas esposas, amantes, cuidarse, etcétera, y que las lleva en muchas ocasiones a estresarse y a dejar de disponer de tiempo libre porque no dan abasto con todo. Hoy es el paradigma de la superwoman. Entonces, a eso se refiere también ese simbolismo, esos simbolismos, esos modelos que aparecen en la época, eso se llama paradigma. Igualmente, por ejemplo, el hombre sensible. Hay otro paradigma, que el hombre sensible actualmente se considera que un hombre ideal debe de ser fuerte, pero sensible, es decir, protector, pero no demasiado, decidido y también comprensivo. En definitiva, los hombres de hoy en día van, dice Mariados, no saben qué se espera exactamente de ellos, porque parece que hagan lo que hagan, lo van a hacer mal. Es decir, un hombre sensible en algunas épocas, dependiendo de las ideas, podría ser no un modelo a seguir o sí un modelo a seguir, dependiendo de la época que se está viviendo. Entonces, un último ejemplo, por ejemplo, en Finlandia, el paradigma de la educación parece ser que el sistema educativo en este país es el mejor y todo el mundo se fija en él para intentar aplicar las mismas medidas y conseguir los mismos resultados a nivel académico. Es decir, siempre que pasa, que estamos hablando del ámbito educativo, hacemos referencia a Finlandia. ¿Por qué? Porque en esta época ha sido como un modelo a seguir. Sin embargo, pues hay muchos factores, desde su infraestructura, el concentrado de población, el sistema económico, muchos, político, muchos factores. Sin embargo, se ha convertido hoy en día en un paradigma de la educación, este país de Finlandia, puesto que ha tenido muy buenos resultados y este país le ha apostado totalmente a la educación. Entonces, ya quedó entendido qué es un paradigma, chicos. Sí, profe. Oiga, yo le había escrito ahí en el chat, pero más bien es como pregunta, Adelante. dado lo que comentó. Entonces, el paradigma está sujeto a cambios. Dependiendo del contexto y de la época y de lo que vaya surgiendo en ese momento. Ok. Ajá. Es que yo había leído también, no me acuerdo en qué autor, ¿Sí? que creó un modelo de currículum Ajá. y hablaba de que estaría sujeto, que hoy prevalece, pero que estaba sujeto a cambio dependiendo de la época, y me quedé pensando, o sea, quiere decir que se puede ir puliendo, enriqueciendo, ¿no? O cambiando los paradigmas.
ok. Ajá. Por ejemplo, anteriormente el paradigma de la mujer en los años 50 era la persona que se encontraba en casa y atendía a los hijos y el hombre era el proveedor total. Hoy en día, ese paradigma ya no es válido, porque hoy en día los dos son proveedores del hogar, ¿no? Y, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio se ha convertido, ya no es un paradigma. Ajá. Hoy en día, ustedes los jóvenes, no se les es tan importante, en un gran porcentaje, no digo que todos, pero en un gran porcentaje, que lo importante es el matrimonio. Al contrario, se piensa en el desarrollo personal, en el profesional, en otro tipo de inclinaciones. Ajá. Entonces, ese paradigma del matrimonio ya no es tan válido, ya no es un modelo a seguir para nuestra época, para el siglo XXI. ¿Sí me van entendiendo entonces? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Salvador, ¿se quedó entendido? ¿Sí, Sí, Salvador? maestra. Sí, Muy bien. sí, muy bien. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué paradigma hay, aparte de esto de la buena salud? ¿Qué otro paradigma ha surgido en esta época, en el 2021? ¿Qué paradigma hay? Podría ser el vestir. Ya Por no ejemplo, es tan reprobable que las chicas usen minifalda, por ejemplo, y antes, pues obvio, no, hasta el tobillo o así, ¿no? ajá, pero ahí por ahí vas, híjole, ya ¿Puede ser estabas el paradigma del tocando. feminismo? Muy bien, muy bien. Elvia lo había conectado y ya lo aterrizaste muy bien, Javier. El feminismo, por ejemplo, hoy en día es el paradigma, ¿no? Entonces, esta cuestión de repente estos paradigmas llevan a los extremos, ¿no? Tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces, este tipo de paradigmas hoy en día, por ejemplo, en el siglo XXI y en el 2021 es ahorita lo que hay como en boga, ¿no? Como un modelo a seguir. Y de repente creo que la falta a veces de conceptos, la falta de cultura general, la falta de análisis o de criterio científico, de repente estos paradigmas nos llevan a cerrar totalmente o que sea un pensamiento totalmente lineal, ¿no? Entonces, así decían algunos, bueno, así como hay se tiene que valorar todas las facetas y toda la persona de una mujer, pues también los hombres son habidos de ser reconocidos de esa manera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que un paradigma es cuestión de mucho debate, muchísimo debate. Y estos paradigmas, fíjense que de repente cuando se instalan y son modelos a seguir, de repente si no hay un pensamiento en espiral, es decir, ver todos los factores, todo lo que está inmiscuido en ese paradigma, de repente se hace un pensamiento lineal que afecta hasta al propio paradigma, ¿no? A la gente que lo cree de esa manera. Entonces, como lo que yo les decía, ¿no? Hoy en día hay mujeres que cualquier cosita, por muy simple o las condiciones, se creen agredidas, por ejemplo, ¿no? Se creen desvalorizadas. Y está el otro extremo, ¿no? Que el otro, que de repente no se creen merecedoras de nada. Entonces, un paradigma nos lleva a muchísimas cuestiones de debate, a muchas cuestiones de análisis. Y entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente el paradigma de la pedagogía, el paradigma de la educación en sí. Mi equipo ya está preparado. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Quién va a compartir?
Ya, maestra. Ah, muy bien, Getsemani. Entonces, hoy vamos a ver, ya que entendimos, bueno, es un modelo a seguir dependiendo del contexto, dependiendo de la época, dependiendo de la cultura, de la historia de ese momento que se está viviendo. Vamos a ver qué paradigmas enfrentamos ahora, pero dentro de la educación. Y en este caso, de la escuela nueva. La escuela nueva es tomada como una época, como una fase de la misma educación. Para su estudio se ha repartido cronológicamente en varias épocas y una de ellas, después de la educación tradicional, viene la escuela nueva. Y ahora sí les doy la palabra. ¿Quién comienza, Getsemani? ¿Quién presenta? Yo voy a presentar. Ah, muy bien, Citlali. Buenos días, compañeros y maestras. Nosotros les vamos a explicar el tema del paradigma de la nueva escuela. Los integrantes es Getsemani Cadena, su servidora, Karen López y Karina Vázquez. A continuación, mi compañera les explicará un poco la introducción. Gracias. Okay. Este paradigma también fue llamado como la escuela activa. Este fue un movimiento heterogéneo que se inició más o menos a finales del siglo XIX. Se llama movimiento heterogéneo porque se ajusta a las necesidades de los alumnos y de los maestros. También, al final de la Primera Guerra Mundial, la educación fue considerada como esperanza de paz, ya que, pues obviamente con todo eso se fue constituyendo un nuevo modelo pedagógico. También este mismo modelo fue encontrado, se consideró como una mayor urge por la renovación de la enseñanza. Oye, Getsemani, un favorzote. ¿Puedes acercarte un poco más a tu micrófono? Porque no se escucha muy bien. Ok, permítame. Sí, gracias. Me voy a conectar en el celular, ¿me permite? Perfecto. Ahí se escucha perfecto. Ok, ¿ya me escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Vuelvo a iniciar? Sí, por favor. Ok. Gracias. También fue, el paradigma de la escuela fue también considerado como la escuela nueva. Este fue un movimiento heterogéneo, ya que se inició a finales del siglo XIX, ya que este se ajustaba a las necesidades de los maestros y de los alumnos. También al final de la Primera Guerra Mundial, la educación fue considerada como una esperanza de paz, ya que esta se fue constituyendo una verdadera corriente pedagógica. También el movimiento se encontró como en su mayor urge por la renovación de la enseñanza. Esta, pues obviamente fue una enseñanza que se fue renovando y fomentaba los planteamientos de la psicología del desarrollo infantil. Ajá, aquí, Getsemani, voy a hacer una acotación, si me permites. Sí. Gracias. Fíjese que el concepto de hombre, el concepto de nación, de solidaridad, fue en esa época como que el boom en ese momento. Y entonces surgen varias personas dedicadas a la cuestión del pensamiento educativo, de esta nueva ola, se puede decir. Y entonces todos los que surgen, todos los autores, los personajes de esta escuela nueva, comienzan a dar un concepto diferente a la educación tradicional. En este caso ya lo importante no era tanto únicamente el contenido, es decir, el tema, la parte totalmente académica, sino que es el poder aprender. Y entonces toma un rumbo diferente y quien toma la batuta es el docente para que el alumno sea la gente más importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, el concepto, el paradigma de hombre, se dice, bueno, tiene que ser alguien virtuoso.
virtuoso, entonces para poder serlo, tenemos que desarrollarle varias situaciones que tiene el ser humano, desde habilidades psicológicas, socioafectivas, académicas, etcétera, etcétera. Y entonces, al tener ese concepto, ese paradigma de hombre en ese tiempo, entonces los demás conceptos comienzan a cambiar y las formas de ver la vida o de ver en este caso la educación comienza a cambiar. Ajá. Muchas gracias, Getsemani. Seguimos. Ok. También aquí los pedagogos de la Escuela Nueva vieron la educación como un medio para fomentar la comprensión, tanto en los hombres, en las naciones y en la solidaridad, ya que pues en ese momento había, bueno, así como muchos conflictos entre las naciones y los grupos sociales. Ajá, muy bien. Permítame tantito. Sí, gracias. Y uno de los momentos históricos fue la Revolución Industrial. Y entonces, por eso, en esta parte, como dice Getsemani, ese concepto de hombre comienza a ser como la parte importante de análisis de esa época. Y entonces va a impactar en la educación. Muy bien, Getsemani, seguimos. Okay. La Escuela Nueva también modificó la educación tradicional como la pasividad y el intelectualismo superficial, ya que este tenía como un propósito de definir un nuevo rol entre los procesos educativos. Ajá. La relación entre el docente y el alumno fue transmitir el poder de sumisión, como que se da en la escuela tradicional, ya que pues aquí era el profesor se encargaba de que pues obviamente entre el alumno hubiera un vínculo que marcaba como un afecto y una cam- camaradería, así que se podía, Camaradería. ajá, Ajá. para que pudieran pues tener una mejor relación y tener una mejor comprensión sobre los temas que pues obviamente del docente. Ajá. Y También, entonces, Getsemani, ahí cambia la relación entre profesor y alumno y por lo tanto entre enseñanza-aprendizaje. Al empoderar al alumno de que él es capaz de poder construir o asimilar su propio conocimiento, no únicamente como el docente era la parte del poder, sino también se le daba al alumno, es cuando comienzan todos estos cambios. ¿Sí? Muchas gracias, Getsemani. ¿Seguimos? sí, también la autodisciplina se incorpora, ya que el maestro cede como un dicho poder a los alumnos para que darles como un autogobierno. Ese autogobierno, pues obviamente lleva a que los alumnos comprendan las necesidades de así poder elaborar y observar las diferentes reglas. Sí, tan es así que en esos momentos, por ejemplo, una de las, de los personajes importantes en educación fue Montessori, y ya ven que Montessori, la prioridad era la libertad de aprendizaje. Entonces, al momento de que se le da que él puede aprender en el momento y dándole un ambiente para que pueda realizar ese proceso de aprendizaje, entonces por eso se le llama autogobierno. Él puede elegir lo que más le interese para poder aprender y lo que no aparece en la educación tradicional. En la educación tradicional, que en muchas ocasiones hoy en día, de repente, sí, los docentes se van para esas inclinaciones en donde decimos, bueno, a ver, esto cuando se quiere aprender otra cosa, no se salgan del camino. Esto es, o sea, muy lineal, muy lineal. Y entonces, en esta época de la escuela nueva, pues hay varias,
cambios en cuestión de que se piensa de manera en espiral, es decir, que pueden haber variantes, que pueden haber indicadores, que pueden haber factores, otras circunstancias para que la persona aprenda. Ajá. Muy bien, Getsemani. Seguimos. Ok, va a continuar mi compañera Cari. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, Cari. Bueno, yo voy a explicar la función del educador, que es que se vayan descubriendo las necesidades y los intereses de los alumnos para poder conseguir una satisfacción, ya que para transmitir los contenidos se harán por medio de ciertas actividades que son libres y que puedan ayudar a desarrollar la iniciativa y la creatividad de cada uno de los alumnos. Por ejemplo, hacer manualidades, álbumes de fotos, leer cuentos, escuchar música y juegos de mesa. ¿Le pueden cambiar, compañera, por favor? Ajá. Aquí, Cari, fíjense que esta parte de la libertad no es, ahora sí como dicen, libertinaje, sino nosotros los docentes vamos siendo los asesores, pero no vamos coartando la libertad de expresión, la libertad de iniciativa, es decir, de decir en qué momento puedo yo aportar y entonces puedo potenciar todo ese aprendizaje en los alumnos. Ajá, gracias, gracias, Cari. El paradigma de la escuela liberadora, Paulo Freire dice que marca el avance cualitativo y con esto da parte a una mirada dialéctica de la cultura, ya que tiene ciertas bases para poder interpretar la realidad y transformarla en intereses. Esta propuesta también está basada en el proceso educativo que el entorno tiene para cada uno de los alumnos. Sí, aquí en esta parte, Paulo Freire, con la educación liberadora, aquí habla, él es el ejemplo total de este paradigma, porque el paradigma es la escuela libre para los alumnos, la escuela es para los alumnos, mas no es la escuela para el docente y para que él, ahora sí que siga sintiendo su egocentrismo nada más en el profesor. No, 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 sino ahora se cambia, que de acuerdo a lo que está viviendo, el contexto histórico que está viviendo en esos momentos el ser humano, pueda ser libre y pueda entrar a ese entorno de proceso educativo, a ese contexto, mejor dicho, contexto de proceso de enseñanza-aprendizaje, pero todo visualizado al bienestar y al beneficio del alumno. Fíjense que en esa época había demasiada pobreza. Precisamente como mencionaba esta Getsemaní, decía que había muchos conflictos entre las naciones. Pues sí, lo que pasa que había estas cuestiones de libertad, había ya pensamientos de libertad, como hombre, como la cuestión política, como la cuestión económica, como el ver ya que son merecedores de beneficio toda la población, es decir, que haya equidad, que haya inclusión, etcétera, etcétera. Y entonces, Paulo Freire, él habla de precisamente la pedagogía del oprimido. Él habla en ese libro que de repente coartamos la libertad de poder potenciar esas habilidades en el ser humano. Sin embargo, el profesor tiene que ser el canal por el cual se puede llegar a esa libertad, es decir, a poder tener un criterio propio de su vida misma para el beneficio de toda una sociedad. Él hablaba de esa manera. Y por eso, les digo, su obra maestra fue la pedagogía del oprimido. Ajá. Para que vayamos entendiendo. Aquí el paradigma de la escuela, entonces, era así como le dice, liberadora. Liberadora no como que estuvieran encarcelados de manera física, pero sí estaban oprimidos de manera ideológica.
Es decir, no podían ventilar sus ideas o dar opiniones o poder crear algo porque eran coartados. Entonces, por eso se habla como escuela liberadora. Ajá, para que lo vayan entendiendo mejor. Ahora sí, Cari, seguimos. A continuación, mi compañera Citlali va a seguir el tema. Gracias. Ok, hablando de la escuela, del paradigma de la escuela liberadora, tenemos 4 puntos esenciales que menciona Fred, que es la deshumanización, que es una consecuencia de la opresión misma del alumno en el aprendizaje mismo. La educación bancaria, que esta es mantenida y estimulada, basada en una fijación del conocimiento dentro de la misma. La educación problematizadora, que es cuando se comunica de ida a vuelta constituyendo un diálogo liberador, refiriéndose a una comunicación entre alumno-maestro o entre alumno y la persona que está dirigiendo la información para el aprendizaje mismo. Y Ah, ajá, sí, tantito, por favor. Me dices que en educación problematizadora, ¿en qué se basa, perdón? en la comunicación de ida y vuelta, o sea, refiriendo a este intercambio de la retroalimentación de la misma información. Perfecto, Citlali, muy bien. O sea, se nota que sí entendiste el tema. Fíjense que permíteme, perdón, Citlali, voy a hacer aquí una acotación. En esta cuestión de la pedagogía del oprimido, hablaba también de una sociedad oprimida y entonces hablaba de deshumanización porque los intereses no estaban centrados en el hombre, sino estaban centrados el poder político, en el poder económico. Entonces, en el sentido de la educación, dice, bueno, esta puede ser más, y podemos invertir en la educación cuando ésta se estimula, por eso se le llama educación bancaria, porque se hace una inversión en el hombre. La inversión más grande que puede haber dentro de una sociedad o para la humanidad es la educación. Por eso se le llama educación bancaria, no porque exista ciertas cuestiones de poder económico, no, sino que se le invierte a toda la sociedad, se le invierte en cuanto a la educación y entonces el progreso económico, social, económico y demás se da simultáneamente, porque entonces se está mirando hacia el hombre, hacia el beneficio de él, y entonces al poder tener esta relación de esencia, como aquí les dice, esencia de la educación, la dialogicidad quiere decir que estamos nosotros viendo todos los lados para poder beneficiar a la humanidad, el lado humano, el lado educativo, el lado político, el lado económico, pero siempre en beneficio de una sociedad, no nada más de unos cuantos, sino de toda la sociedad. Ajá. Gracias, Cari. Perdón, Citlali. el Seguimos. otro punto es la dialogicidad. Me la contaron. Ah, Es una relación YouTube, que es de la esencia de la educación misma. En esta ujú. fue cuenta la formación católica combinada con el lenguaje liberacionista del marxismo, que esta le permite el uso del patrón de una visión y comprensión de la historia misma para que el alumno tenga un aprendizaje como más continuo. Pero él se refería mucho a esta parte de una formación católica, refiriéndose a su religión o refiriéndose al aprendizaje del lenguaje mismo. Ajá, aquí es Freire, ¿verdad? Seguimos con Freire. Sí, seguimos con Freire. Ajá, nada más que como dice ahí ajá, bueno, sí, Pequeña. sí, gracias. Y entonces, ¿por qué es tan satanizado esta cuestión del marxismo? ¿Por qué creen? Le pregunto a todo el grupo, ¿por qué es tan satanizado? De que, ay, eres marxista, que el marxismo no es tan benéfico para la sociedad, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente buscaba un punto de vista hacia, bueno, de beneficio para ellos y no para el pueblo. Entonces, pues tampoco podían conseguir nada el pueblo y tampoco podían ser liberados, como por ejemplo esto de la libertad. No podían conseguir, digamos, el estudio propio o algo
fuera para ellos. Entonces por eso estaban, como que estaba muy satanizado. Sí, porque el beneficio, muy bien, Jackie, lo que pasa que el beneficio era para unos cuantos, precisamente. El capitalismo, eso pasa y lo hemos visto, y lo hemos vivido, que el capitalismo, de repente, el beneficio es para unos cuantos. ¿Por qué? Porque esos cuantos que tienen la riqueza, entonces, no buscan el beneficio para los demás. Por ejemplo, hoy en día, una persona totalmente capitalista nada más se centraría en acumular riqueza, acumular riqueza. Y para un beneficio dentro de la sociedad y dentro de un capitalismo sería generar empleos para que no fuera únicamente beneficiado la gente que tiene la riqueza, sino también beneficiar a todos los demás. Por eso es tan satanizado. Y entonces dice que allí el lenguaje entre educación y sociedad se pierde en el capitalismo, porque únicamente en todos los aspectos se ve el beneficio propio, únicamente el beneficio propio, más no el beneficio de los demás. Y fíjense que cuando ustedes eligen esta parte de la psicología, hay personitas que entramos o se entran en un marxismo, se entra en un marxismo en donde, bueno, es que quiero ser psicólogo porque yo he tenido varios problemas y pues mediante esta carrera quiero beneficiarme a mí mismo. Ese es un paradigma, fíjense bien, de la psicología. Cuando de repente le dicen, bueno, ¿y qué estudiaste? Psicología. Y hay gente que se va con el paradigma de que, es para resolver tus problemas, ¿verdad? Y no es verdad. Al contrario, al elegir esta carrera de la psicología es para el beneficio de de toda una sociedad, de todos los demás. Entonces, es más donativa, la verdad, esta parte es el de elegir esta carrera de la psicología, es donar beneficio para las demás personas. Pero vean cómo se van formando esos paradigmas que ya dependiendo de la época, ya no van siendo tan, tan verídicos para esa época o para ese tiempo. Hoy en día un psicólogo es para ayuda de los demás. Ahora ese es el paradigma, cuánto beneficio tendrá la sociedad bajo el acompañamiento de un psicólogo. Ajá. Entonces, de eso también habla Freire y de eso también se habla dentro de esto del marxismo del marxismo puro, que no beneficia sino nada más al que acumula riqueza. Ajá. Muy bien, seguimos, Citlali. Claro, la educación de los colonizadores pretendía mostrar a aborígenes de la indignidad de su cultura y la necesidad de aplicar un sistema educativo cultural ajeno. Esto hace referencia a cuando se trabajaba con las personas indígenas para poder alfabetizarlas, ya que de esta manera se decía que iban a aprender más cultura. La liberadora constituye un método de cultura popular, o sea, es general con todo el mundo, por así decirlo, con la finalidad de alfabetizar a estas personas y a todas las personas que tengan una cultura distinta a la relacionada del aprendizaje. Ajá, y aquí en esta parte, ¿qué creen? Que hay otro paradigma en donde se dice que el conocimiento es poder. Cuando la persona tiene información, tiene práctica de todo lo que le rodea, entonces es una persona más segura de sí misma y puede elevar la calidad de vida porque está segura de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, pero gracias al conocimiento y al conocimiento de todo, no únicamente académico, la experiencia, la cultura misma, es poder también para cada individuo. Muy bien, y después seguimos con la corriente liberadora. Sí, Citlali. Si lo puedes cambiar a la que sigue, por favorcito. Freire dice que la educación se torna en un acto de depositar a los educandos, son depositados y el educador al depositante.
Esto se refiere a la bancaria de la educación, que era lo que explicaba la maestra hace un rato. El objetivo inicial es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la interacción y la transformación social. O sea, en sí lo que él quería era que todas las personas tuvieran el aprendizaje general para que de esta manera ninguna se sintiera excluida del conocimiento. Y transformar, la transformación social, ¿saben ustedes a qué se refiere en la transformación social? Por ejemplo,